Muy buenos días a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre la primera parte del corte 1, contenido del curso de propagación electromagnética. De acuerdo a lo que habíamos hablado en la clase presencial, lo que vimos fueron los aspectos fundamentales de la propagación electromagnética, cuál es el objeto. Aquí voy a repasar un poco sobre ese concepto y las ecuaciones y modelos por los cuales se pueden hacer los análisis en los enlaces de radiofrecuencia. Como había explicado, hay varias aplicaciones, una gran cantidad de aplicaciones actuales donde se usan los conceptos de propagación electromagnética, en especial porque tenemos ya una red inalámbrica o como quieran llamarlo, una red distribuida que enlaza y conecta a múltiples equipos alrededor del mundo. Y digamos, la forma de poder proveer una buena calidad en el servicio de telecomunicaciones depende enteramente de analizar el canal. Al analizar el canal, pues lógicamente nos encontramos con que hay que analizar el medio por donde se están propagando, sea un cable, sea una guía de onda, sea una antena, sea una fibra óptica. ¿Qué aplicaciones tenemos? Pues las que ven acá están las aplicaciones en 5G y el futuro 6G, en Wi-Fi también, en aplicaciones industriales donde las fábricas, los motores en especial producen un ruido especial que presenta un ambiente bastante agresivo en las comunicaciones inalámbricas. Entonces unos optan por hacer cables, o sea, tender cables de tipo industrial como en Modbus o Fieldbus, o de pronto mejorar la calidad en el servicio en las comunicaciones inalámbricas, lo cual es un desafío. En radar, por ejemplo, en las recientes aplicaciones de carros eléctricos, carros autodirigidos, automanejables, pues también se tiene una importante aplicación. Y lógicamente en telemedicina, en todos estos sistemas de monitoreo e inclusive en los mismos equipos como la tomografía computacional, el tomógrafo, que es la nueva versión de la radiología, o para los wearables, o sea, para los equipos o sistemas que están puestos en el cuerpo de uno, ¿cierto? El que le diagnostica a uno el ritmo cardíaco y monitorea en tiempo real a través de una aplicación su estado de salud. Entonces es otro elemento importante. Y este es solamente un aspecto primario, o sea, esto es solo un pequeño brochazo de todas las aplicaciones que discutimos en clase presencial, satelitales, por ejemplo, o en fibra óptica. Hay otras bastante importantes. En estas ecuaciones que tenemos acá definen, por tanto, o gobiernan el comportamiento o el fenómeno electromagnético. Entonces estas son muy conocidas, pues ya las habrán visto en sus cursos de física o en el curso de campos electromagnéticos, ¿sí? Entonces no voy a entrar en detalle, son ya muy bien conocidas. Lo importante de volverlas a ver es que nosotros tenemos una solución, o sea, la solución de estas ecuaciones tiene un sentido. La solución de estas ecuaciones tiene que ver con la forma en que la onda electromagnética o nuestra señal que viaja por un cable o viaja por el aire o viaja por una guía de onda o viaja por la fibra óptica transmite tanto información como energía. Habíamos hablado tanto de la información
la transmisión de información, que sería pues digamos uno de los áreas, pero también lógicamente estamos hablando de la transmisión de energía, o sea que todas estas ecuaciones también gobiernan el mundo, por así decirlo, cuasi estático de la transmisión de electricidad. Y lo importante en las ecuaciones que están a la derecha es que la transmisión de la energía o de la información a través de la onda electromagnética tiene mucho que ver con el material por el cual o por el medio por el cual se conduce. O sea, el canal es un medio material. Siendo el canal un medio material, pues lógicamente estamos sujetos a las propiedades de esos materiales. Entonces tenemos acá la permitividad eléctrica, la permeabilidad magnética y la conductividad. Elementos que ustedes ya conocen en otras asignaturas. ¿Por qué es importante? Porque la onda, pues para transmitir energía, viaja a lo que conocemos, que es la velocidad de la onda. La velocidad de la onda es la velocidad a la que viaja una onda electromagnética, esa onda electromagnética es la solución de estas 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Si fuera la luz, o sea, si fuera el medio vacío y la onda electromagnética fuera un fotón, o sea, una onda de luz, tendríamos que la velocidad de fase sería la velocidad de la luz, que es una constante, ¿sí? Nadie puede, pues, o sea, en nuestro marco espacio-tiempo, pues ninguna expresión de energía viajaría más rápido que la luz. Es decir, que nuestros señales, lo que se transmite por una antena o por fibra óptica, viajan a una velocidad menor que la de la luz. No quiere decir eso que vaya a ser una velocidad muy baja, como la de un electrón, ¿cierto? En un dispositivo DC, el electrón viaja a una velocidad muy, muy lenta. Eso se llama velocidad de deriva. Y es una velocidad muy baja, ¿sí? No, aquí en este caso las ondas electromagnéticas viajan a una velocidad cercana a la luz, puede ser 0.7, 0.8 veces la velocidad de la luz. Sin embargo, como tenemos medios, o sea, al pasar por un medio, pues lógicamente pues van a aparecer obstáculos o elementos que van a interactuar con la onda electromagnética al propagarse. Imperfecciones en el cable, imperfecciones en la fibra óptica, o en el caso de una transmisión satelital, las nubes son un obstáculo. En el caso de una transmisión terrestre, por ejemplo de radio FM, pues tenemos también las montañas, que también serían un obstáculo, ¿sí? Entonces, al interactuar esta onda electromagnética con medios diferentes por el que está viajando, pues uno estimaría que es el vacío. Entonces, pues tendríamos diferentes formas de interacción. Esa interacción la podemos ver, por ejemplo, en este caso estamos mostrando tres importantes. Una es el efecto reflexión-transmisión, es decir, la onda choca directamente de frente contra un objeto en su dirección de propagación, choca de frente contra un objeto, entonces tiene dos opciones. La onda se refleja, ley de Snell, y parte de esa onda entra directo al siguiente medio. Entonces tenemos energía que se refleja y energía que se transmite. Ese sería el de la izquierda. En el del medio, pues dado que entra por ese medio, o sea, cuando esa energía que es a la que no se refleja, sino que la que sigue derecho por el siguiente medio, pues ese medio tiene unas condiciones diferentes a las cuales se está propagando, ¿sí? Como cuando una señal Wi-Fi atraviesa una pared. Se van a dar cuenta que la señal, si usted la tiene de línea de vista para conectarse a una red de Wi-Fi, pues si la tiene de línea de vista, o sea, si tiene el router directamente conectado, directamente en línea de vista con su celular o con su dispositivo móvil, pues va a tener una mayor potencia, o sea, vas a ver los bombillitos un poquito más arriba del triangulito ese que aparece en tu celular o en tu portátil. Pero si estás al otro lado, o sea, estás en la pared detrás de ese router Wi-Fi, pues vas a ver que las barritas van a bajar. Eso es porque parte de la señal de Wi-Fi se está perdiendo, se está absorbiendo por la pared. Ese es lo que hablaríamos sobre absorción. Y la tercera, que es la dispersión, o sea, el scattering o la difracción, es lo que hace que las comunicaciones celulares funcionen.
¿Por qué? Porque resulta que no vas a tener siempre línea de vista, se te va a perder la señal si estás en un ascensor o si pasas por debajo de un túnel, por ejemplo, la señal de radio se va a atenuar. Eso significa que vas a tener dispersión y difracción, es decir, que las señales no es que se pierdan, sino que rebotan en otra dirección. Si habíamos visto reflexión y transmisión, que era la onda directa, si la onda no es directa, o sea, no pega directamente, no pega de forma normal a la superficie, sino que simplemente pega a una esquina, entonces va a rebotar hacia otro lado. Entonces tiene dos opciones: o rebota en otro ángulo, lo que denominaríamos scattering, o pasa dentro del medio, pero en un ángulo diferente, y eso lo llamaríamos difracción, ¿sí? Entonces, en ese caso tendríamos esos dos elementos que definirían tanto una distorsión, o sea, una disminución en amplitud, pero también una variación en la dirección de propagación. Y afortunadamente, pues como decía, pues las señales del celular lo que hace es escuchar a todas las señales que rebotan de todos lados, de los edificios, de los árboles, de las casas, de la calle, de las nubes, y recoge toda esa información, y esa información recupera la señal que supuestamente se está transmitiendo, ¿sí? Es una técnica interesante, y gracias a eso pues tenemos telefonía móvil. Entonces, hablando de los medios, pues estamos viendo que que uno de los mecanismos importantes, o sea, uno de los parámetros importantes es la permitividad eléctrica. ¿Por qué? Porque resulta que la permitividad eléctrica es variante a la frecuencia, es variante con la frecuencia. ¿Por qué? Por las mismas propiedades cristalográficas de los elementos que son altamente permitivos. El aire no tiene una buena permitividad. De hecho, el aire, o sea, tenemos un planeta donde la atmósfera, por así decirlo, tiene las mismas condiciones que el vacío. Por eso tenemos una gran ventaja en este planeta, en el cual la onda electromagnética se propaga casi igual al vacío. Pero eso no ocurre igual con la fibra óptica, no ocurre igual con la madera, no ocurre igual con el agua, no ocurre igual con la pared de concreto. Cada una tiene un valor de permitividad diferente y es variante a la frecuencia. Entonces lo mismo, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta, porque de acuerdo a la frecuencia es como se va a comportar. Por ejemplo, en el caso del radar, si uno quiere detectar humanos, uno puede utilizar la señal de Wi-Fi, y la señal de Wi-Fi permite, rebota en el tejido humano, ¿sí? Entonces, si rebota en el tejido humano, podríamos tener una detección de personas utilizando la señal de Wi-Fi, ¿sí? En cambio, esa misma señal de Wi-Fi atraviesa muros, ¿sí? Entonces, a pesar de que se salga con menor señal, como expliqué anteriormente, pues van a tener una importante, de todas maneras pueden detectar la señal de Wi-Fi, ¿cierto? Pero en el caso humano no, rebota. Entonces, por ejemplo, para señales de radar, entonces fíjense lo importante que es establecer el valor de frecuencia de acuerdo, o el valor de permitividad eléctrica de acuerdo a la frecuencia. Lo mismo pasa con la tangente de pérdida. La tangente de pérdida define también cuánto se absorbe. Entonces hay materiales altamente absorbentes electromagnéticamente, y hay materiales altamente reflectivos electromagnéticamente. Los conductores son reflectores perfectos, entonces tendríamos una tangente de pérdida pues muy baja, porque pues lógicamente no absorbe nada, sino que sigue derecho. En cambio, un elemento dieléctrico tiene una alta tasa de tangente de pérdida, y por lo tanto pues son muy buenos. Por eso se usan los dieléctricos en condensadores, en aislantes eléctricos, precisamente para que puedan absorber toda la energía de una onda electromagnética, sea por ejemplo en el caso de los aislantes un rayo o una descarga eléctrica. Entonces, para el diseño de estos medios de transmisión, pues lógicamente utilizamos diferentes
equipos. Aquí vemos algo muy parecido a un analizador vectorial de espectral, donde pues, aquí también explica el analizador vectorial, donde pues, se establece a qué frecuencias resuena o no, o a qué frecuencias podemos definir un elemento de acuerdo a la frecuencia con la que viaja la onda electromagnética. ¿Sí? Entonces, este análisis lo vamos a tener en más detalle en el corte 2. En los otros, pues también podemos definir algo sobre tasas de absorción, ¿sí? Por ejemplo, qué es lo que pasa cuando hay unas tasas de absorción alta, entonces el equipo se calienta o el material se calienta. Entonces, esas cosas de termodinámica también se pueden considerar, pero en primera medida la idea es la caracterización del material a través de su respuesta en frecuencia. Por eso en los cursos de circuitos hablan del análisis de Bode, el análisis espectral, el análisis en frecuencia, digamos, es porque en todo sistema, digamos, los materiales siempre son, al menos con su permitividad eléctrica, variantes a la frecuencia. Entonces, teniendo en cuenta entonces esta permitividad compleja, pues lógicamente la solución tiene mucho que ver con una variable compleja. Entonces, si ustedes ven acá, el valor de campo eléctrico es un valor real con una magnitud y un valor de E a la J omega T. Esa solución nos define dos cosas. Primero, su dependencia en frecuencia. Si ven aquí el omega pues es la frecuencia angular. T, que es la variable de tiempo, también tiene la variable temporal. Si ustedes hacen la conversión trigonométrica, ustedes saben que E a la J omega T es coseno de omega T más J seno de omega T, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen esa relación, se están dando cuenta que la solución es armónica, siempre es una relación senoidal-cosenoidal, ¿sí? Entonces, eso es importante porque eso nos diferencia de las variables transitorias. Hay un curso, y espero que tomen un curso de transitorios electromagnéticos. Al tomar ustedes el curso de transitorios electromagnéticos, ustedes se dan cuenta de otras soluciones a las ecuaciones de Maxwell, que no son armónicas, o sea, no son con frecuencia constante, sino que son, es como su palabra lo dice, transitorios, de estado transitorio, y se analizan de una forma diferente a la que analizamos en este curso. Digamos, lo más importante a la hora de analizar el canal es definir lo que vamos a llamar la impedancia intrínseca. La impedancia intrínseca habla precisamente, como por decir algo, que nuestro aire, nuestro medio, tiene una resistencia. O sea, la ley de Ohm es universal, ¿sí? De hecho, el vacío, así por decir que es el vacío, y uno diría, pues el vacío no tiene partículas y por eso es un modelo ideal. Uno podría decir algo, pues un modelo con unas partículas, una densidad de partículas muy bajas, pues, o sea, como decir, espacio libre. Entonces, el espacio libre tiene una constante universal porque si tú tomas Z igual a permitividad sobre permeabilidad, pues estrictamente tienes 377 ohmios, ¿cierto? Tú tienes mu sub 0, que es una constante universal, y tienes epsilon sub 0, que es otra constante universal. Y tendrías que el medio libre, o sea, sin materiales, sin nada, equivale a 377 ohmios. Esa aproximación en este planeta que tiene una atmósfera con una distribución de gases muy parecida al espacio vacío, es decir, que la permitividad y la permeabilidad son muy cercanas al espacio libre. Entonces podríamos decir que hay una aproximación y podemos definir la aproximación a 377 ohmios o 120 pi. 120 pi aparece porque tú tomas mu, y mu creo que es 4 pi por 10 a la menos 7 y epsilon es 1.29. Si tú haces esa aproximación te da 120 pi, ¿sí? Aproximadamente, y mucho más aproximadamente te da 377 ohmios. La velocidad de fase, por tanto, la podemos calcular también. Entonces, si ustedes toman 1 sobre mu sub 0 epsilon sub 0, es decir, 1 sobre la raíz cuadrada de la permitividad en el espacio libre y la permeabilidad en el espacio libre, nos da aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La velocidad de la luz,
Entonces, si tú tienes la velocidad de la luz como una constante universal, y de hecho es medible, o sea, se midió la velocidad de la luz y coincidió con las predicciones de Maxwell, es decir, se midió la velocidad de la luz por ahí unos 70, 80 años después que Maxwell lo conjeturó, ¿sí? Entonces, pues tenemos que esto es físicamente posible, es decir, para hacer nuestros cálculos físicos o para hacer nuestros cálculos de ingeniería, podemos asumir en el aire, al menos en el aire, que la impedancia del aire electromagnéticamente es de 377 ohmios o 120 por pi. Es un parámetro importante. Si ustedes se dan cuenta, aquí también la velocidad de fase tiene que ver con la velocidad angular, vuelvo y repito, y tiene que ver con un parámetro que van a ver o que están viendo aquí que se denomina la desviación de fase. Es decir, que cuando una onda viaja por un medio se atenúa y cambia de fase. Serán los dos parámetros que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer un análisis de propagación electromagnética. Refiriéndonos entonces al tema de la propagación, tenemos reuniendo pues todos los elementos que tienen que ver con el material y la frecuencia, que es lo que acabamos de hablar, o sea, la variación de la frecuencia en el medio, o sea, el medio, sus propiedades cambian con la frecuencia. Tendríamos lo que se llama el coeficiente de propagación. Entonces, el coeficiente de propagación es una variable compleja, alfa más j beta, que es estrictamente dependiente o constitutiva de los parámetros eléctricos del material por el cual está viajando la onda. Por lo tanto, si viaja por el espacio libre, por así decirlo, que sería casi que el aire, más o menos. El aire es, pues, así como había dicho anteriormente, pues es un gas donde pues, sus elementos constitutivos aquí en el planeta Tierra son muy parecidos al espacio libre. Entonces tendríamos un coeficiente de propagación de tal manera que la onda viaja pues casi a la velocidad de la luz y por una atenuación muy baja. Gracias a eso es que tenemos comunicaciones completas en este, y gracias a eso de hecho también tenemos un campo magnético terrestre que nos protege de la radiación solar. Esos dos elementos en el coeficiente de propagación son uno que define la atenuación de la onda electromagnética, que se denomina constante de atenuación, medida en nepers por metro, o si le sacamos el 20 logaritmo en base, el 10 logaritmo en base 10, queda en decibeles por metro. Lo de decibeles lo vamos a hablar más adelante. El factor beta, como les había indicado anteriormente, pues se denomina constante de fase, que es lo que hace que la onda se desplace, es decir, no tanto se atenúa como también como cambia de fase, y como es una fase, se mide en radianes por metro. Y el último es una relación directa entre pues, el valor de propiedad del material y el constante de atenuación, y se define como la profundidad de pérdida o la profundidad superficial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto de energía se está perdiendo al hacer contacto con otro medio? O sea, ¿cuánto se está perdiendo en absorción? ¿Sí? Entonces, ese es como el valor físico o la interpretación física de la profundidad superficial o el skin depth. Si ustedes se dan cuenta, precisamente este skin depth o esta pérdida superficial, conforme la onda va llegando a la superficie, su energía se va perdiendo. Es decir, si esa pérdida superficial, o sea, por ejemplo, si el grosor del material por el cual va la onda excede 4 veces su skin depth, tendríamos que la señal se pierde, por ejemplo, en este caso 4 veces, se estaría perdiendo completamente. Estaría completamente absorbida por el material, por la pared, por la madera, por el agua, por el elemento que esté pasando. ¿Sí? Pero si el grosor del elemento es de un skin depth, la onda perfectamente puede pasar. Eso es importante porque define, por ejemplo,
cuánta energía tendrías que poner en el Wi-Fi de acuerdo al grosor de la pared. Entonces te venden, si tú ves que la pared es así, de esas que se caen con cualquier cosa, entonces pues tú puedes poner un repetidor Wi-Fi pequeño, ¿cierto? Pero si es un muro concreto estructural, pues sí es importante poner lo que se llama un rompemuros, para que la atenuación, pues para esos muros gruesos, pues, o sea, que se pierda siquiera, que quede al menos en 2 depth, entonces se perdería pues al menos el 25%, o que quede en un skin depth, que sería una pérdida del 50%, o aproximadamente el 50%. ¿Cómo medimos nosotros ese valor de energía? Entonces hay un elemento que se conoce en campos electromagnéticos que se denomina el vector de Poynting. Lo interesante del vector de Poynting, el que creó eso, el señor Poynting, tiene que ver precisamente con el valor de energía del producto cruz, o sea, de la dirección de propagación de la interacción entre campo eléctrico y campo magnético. Se supone que la solución de la ecuación de onda implica que el campo eléctrico siempre está ortogonal al campo magnético. Por eso la solución armónica es muy, pues digamos, es la más común de utilizar, debido a que en una condición armónica el campo eléctrico siempre está a 90 grados en ángulo con respecto al campo magnético, y eso implica que el producto cruz implicaría que la dirección de propagación de la onda iría siempre ortogonalmente entre el campo eléctrico y el campo magnético. Y como eso determina la potencia, pues hombre, esa sería nuestra mejor medición, ¿sí? Entonces la potencia a través del vector de Poynting es normalmente lo que vamos a analizar en propagación electromagnética. Y pues ahí los ven, ¿cierto? O sea, esa forma en que se propaga a través del vector de Poynting, pues define la forma en que nosotros vamos a analizar el canal, o vamos a analizar el medio de propagación. Entonces hay un modo que se denomina modo transversal electromagnético, es decir que, como les dije, tanto el campo eléctrico y el campo magnético se quedan ahí, o sea, no varían con la distancia. Pero lógicamente el vector de Poynting sí, eso es lo que permite que el vector de Poynting sí viaje, ¿sí? Porque si hay una variación en el campo eléctrico y el campo magnético, pues lógicamente pues, no va a ser directamente. Por eso es tan útil este modo, como los dos modos, o sea, tanto el campo eléctrico como la onda eléctrica y la onda magnética no se modifican de acuerdo a la distancia de propagación. Entonces toda la energía pasa derecho, como si fuera un disparo. Por eso se utiliza mucho en cables, en fibra óptica, pues es una forma más o menos como interpretarlo, como un modo de TM. Lógicamente eso no todos los medios son cables. Hay unos elementos, por ejemplo, que son muy utilizados a la hora de hacer propagación en microondas, por ejemplo. En el caso de TM y TM, tendríamos que si uno quiere que solo se modifique el campo magnético con respecto a la distancia, o el campo eléctrico con respecto a la distancia, pues lógicamente uno de los dos modificaría la dirección de propagación de la onda. Entonces, si yo quiero, pues lógicamente si yo ya uno de los dos se modifica, entonces lógicamente la dirección de propagación se va a modificar. Entonces la dirección de propagación ya no va a ser lineal, ya no va a ser una línea recta como en el cable, sino que también va a propagarse como por otros lados. Eso, por ejemplo, por un horno microondas sería perfecto, porque lo que estamos haciendo es que la onda está como cubriendo toda la zona del horno microondas, haciendo mover las partículas de agua o de líquidos o de tejido que está calentando, ¿cierto? Y en el modo óptico, o sea, en el de la fibra óptica, ¿sí? O en el de fotónica, o en el de comunicación cuántica, estaremos hablando de que los modos son como híbridos, o sea, como un TM que había hablado anteriormente, que es más o menos como se movería también los fotones, pero digamos, lógicamente, como estamos en un dominio diferente, a unas frecuencias muy diferentes, entonces pues los modos de propagación, pero es algo muy parecido a un TM,
¿sí? Igual lo vamos a discutir a lo largo del curso. Entonces lo mismo, entonces habría modos de propagación guiados y modos de propagación radiados. En este caso estamos hablando de los modos de propagación guiados, que serían los cables coaxiales, más o menos fibra óptica, y las guías de onda, ¿sí? Entonces lo mismo, o sea que vaya como un rayo, o sea, como una línea recta, la dirección de propagación, o sea que se vaya como en dos dimensiones, igual va a ser guiado. Entonces aquí se habla de dos elementos importantes. Un elemento es el modo dominante, es decir, el modo de propagación por el cual la onda se va a propagar con la máxima energía, y los otros son los modos atenuantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el modo dominante? Porque de acuerdo al diseño que usted haga, el modo dominante le va a decir por dónde va usted a mandar la portadora o dónde va a mandar la señal de mayor energía, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Y los modos atenuantes, o sea, los MN, pues te van a decir por dónde también podrías enviar otras señales, lógicamente atenuados. Eso en las antenas, pues es, digamos, un poco más amplio. En las antenas estaríamos hablando de lo que se llama un lóbulo principal y lóbulos laterales, pero eso lo vamos a ir explicando en los siguientes módulos. Entonces, por ahora, en el modo radiado, estaríamos hablando de algo característico que se denomina las zonas de propagación. A diferencia del modo guiado, el modo radiado, pues como ustedes ven aquí en la gráfica, es un elemento que está radiando por todo lado, ¿sí? Está de una forma esférica, ¿sí? En 3 dimensiones de forma esférica. La dirección de propagación, lógicamente, ya no es una línea recta y tampoco es como una zona de 2 dimensiones, sino que realmente es una onda que tiene un frente de onda. Sin embargo, ese frente de onda no se cumple completamente. Como lo predijo Huygens y luego lo midió Hertz, Fraunhofer, bueno, también pues Hertz también tuvo algo que ver ahí, pero realmente fue Fraunhofer el que pudo hacer la medición física de lo que Huygens había predicho como unos 40 años antes, que es que hay varias zonas donde la onda no radia de forma efectiva, ¿sí? Una de ellas se denomina la zona no radiada o zona reactiva, donde hay un dominio circuital. ¿Qué quiere decir el dominio circuital? Que pues tiene componentes reactivos, ¿sí? Como una inductancia o una capacitancia, tal cual, ¿sí? En ese dominio reactivo, la solución de las ecuaciones de Maxwell corresponden a una onda que no obedece al cuadrado de la distancia, sino que obedece al cubo de la distancia, al cuarto de la distancia. O sea, es altamente compleja, ¿sí? Es decir, que obedece no obedece estrictamente a r cuadrado, sino que al radio al cuadrado, sino que obedece a otros elementos. No quiere decir que ahí es donde se pierda mucha energía, no, por el contrario. O sea, como es un elemento reactivo, lo que hace realmente es como acumular energía para que la onda dispare y salga, ¿sí? O sea, que realmente no hay una pérdida de energía, pero como pasa en los elementos reactivos, ustedes, los que hayan visto circuitos eléctricos, se dan cuenta de los efectos que tiene la transmisión de energía, la parte inductiva, la parte capacitiva, en lo que se llamaría el factor de potencia. Lo mismo pasa con la antena. O sea, no es una energía que se pierde, sino que queda ahí, está ahí, pero apoyando la transmisión, ¿sí?, de la onda electromagnética. Entonces esa zona se denomina campo cercano reactivo. Hay una zona intermedia que se denomina la zona de Fresnel, donde pues ni fu ni fa, por así decirlo, ¿sí? O sea, hay un elemento donde sí tiene un dominio altamente reactivo, pero no del todo LC, no todo capacitivo, no todo inductivo, sino que, digamos, hay una prioridad en la parte capacitiva. Es decir, que si hay una prioridad altamente capacitiva, es el campo eléctrico el que sufre, pero el campo magnético empieza a comportarse bien y a propagarse. O si es completamente inductivo, entonces ahí es donde el campo eléctrico sufre,
se acumula, pero el campo eléctrico empieza a pasar. Es como una especie de zona de transición. Esa zona se denomina zona de Fresnel. Y ya llega un punto que vamos a denominar campo lejano. Y entonces en el campo lejano estamos viendo que que la onda electromagnética está pasando completamente por el medio como una onda esférica. De hecho, llega un punto donde ya no se ve como una zona esférica, sino lo que vamos a llamar una onda plana, que es lo que ven acá, ¿sí? Entonces ya pues es como cosas de geometría, ¿cierto? O sea, la esfera es tan grande, es como el planeta Tierra. Cuando dicen que cuando hay gente que afirma que la Tierra es plana, digamos que uno podría decir también que la onda electromagnética es plana, ¿cierto? Pero es por eso, porque ya la superficie es tan grande que la dirección de propagación está completamente normal a ese plano de onda, ¿sí? Entonces, claro, podríamos asumir que hay un plano de onda y entonces se ve ya, en lugar de ver curvas, uno ve rayitas. Entonces, por eso es importante saber, porque cuando vamos a hacer las mediciones de campo o cuando vamos a transmitir de un lugar a otro, es importante saber en dónde estamos ubicados. Si no sabemos dónde estamos ubicados, vamos a tener lecturas erróneas o vamos a tener una mala interpretación del análisis de la propagación, ¿sí? O sea, no es lo mismo hacer el análisis en un NFT, que la distancia entre la antena y el chip que lo lee es de milímetros, comparado con una transmisión satelital, que es de kilómetros, ¿sí? Entonces, dependiendo de la aplicación, ¿cierto? De acuerdo a la zona, pues nosotros tenemos que definir unas frecuencias, es decir, no todas las frecuencias sirven para todas las aplicaciones. Y eso es importante, porque entonces determina que hay unas zonas específicas o unas frecuencias específicas, o lo que vamos a llamar la asignación de bandas, de acuerdo a la aplicación. O sea, no van a ser las mismas bandas de frecuencia para fibra óptica, no van a ser las mismas bandas de frecuencia para satelitales, no van a ser las mismas bandas de frecuencia para NFTs, no van a ser las mismas bandas de frecuencia para low range, y tampoco van a ser las mismas bandas de frecuencia para 5G, 4G y 3G.